¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Generator. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. También, si son fanáticos de este arquetipo, les recomiendo ampliamente revisar el canal de DireYGO. Si el inglés no acaba siendo un problema para ustedes, van a encontrar otra increíble fuente para este arquetipo. Y si bien no tiene tantos videos relacionados a este mismo, acaba siendo otro entusiasta de este arquetipo. Incluso tiene videos muy interesantes de la historia de estas cartas y cómo incluso esto nos podría dar información ya que todavía nos hace falta soporte. En definitiva, una excelente opción para poder estar revisando. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Aparecieron en Mystic Fighters, constructor de decks que fue entregado a nosotros TCG en 2019. Arquetipo de monstruos de tipos y atributos múltiples, siendo en su mayoría monstruos de nivel y de rango 9, por ende están orientados a la invocación de Xyz. El deck se concentra en utilizar su campo temático para poder invocar los monstruos Generator desde el deck al campo en el turno del rival, tanto como los monstruos de main deck que van a tener acceso a múltiples efectos bastante útiles dependiendo de la situación, el momento de juego, así como tokens temáticos para poder utilizar como tributo para usar nuestros efectos. De la misma mano, nuestros monstruos Generator tienen efectos rápidos que piden tributar por costo cierto número de monstruos para poder acceder a diferentes efectos, sea para obtener efectos beneficiosos o para poder meternos de alguna forma con el juego del rival. Su estilo de juegos de control quiere utilizar los múltiples efectos de los monstruos tanto de main deck como de extra deck para poder interrumpir al rival. Al mismo tiempo, el estar dejando múltiples monstruos temáticos en campo para poder aprovechar mucho sus cuerpos o utilizarlos para llegar a las jugadas de Xyz, y que sea a través de ahogar al oponente a través de los múltiples turnos o poder pasar a fase de batalla gracias a sus estadísticas naturales, podernos llevar los juegos. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Ya que el arquetipo es tan dependiente a su campo, vamos a revisar sus efectos, qué hace por el deck, y en general esto nos ayudará a entender mucho mejor cómo es que se juega el deck o por qué es tan útil. Este es el Generator Boss Stage. Una vez por turno, si una o varias cartas son añadidas desde el main deck del oponente a su mano, excepto durante el Damage Step, podemos invocar de forma especial un monstruo Generator desde nuestro deck en modo de defensa. Esto permite que sea por robo o cualquier clase de búsqueda, e incluso esto es en la fase de robo, acción que es justamente en la cual queremos invocar un monstruo, podremos traer el Generator que necesitamos al campo. El traerlo en defensa no hace mucha diferencia considerando que usualmente usaremos este efecto en el turno del rival, aunque para nuestro turno podría darnos cierta torpeza que podemos corregir a través de algunos combos. Vale la pena la mención de que su efecto no es un hard once per turn, por lo que si ponemos una segunda o tercera copia y el oponente realiza esta acción, podremos seguir invocando monstruos. Para su otro efecto, si invocamos uno o varios monstruos Generator de forma especial durante el turno del oponente, excepto durante el Damage Step, podemos invocar tantos Generator tokens como nos sea posible en modo de ataque, pero los destruimos durante la fase final, incluso si esta carta deja el campo. Solo podemos usar este efecto de Generator Boss Stage una vez por turno. Este segundo efecto sí es un hard once per turn, por lo que solo podremos intentar o generar los tokens una vez en el turno del rival, los cuales para un juego que apenas comienza es la forma en la que queremos poder tener los cuerpos necesarios para las jugadas de nuestros monstruos. Es importante mencionar que el primer y el segundo efecto no están conectados. Si por alguna razón la invocación desde deck falla con el primer efecto, siempre y cuando tengamos alguna forma de invocar de forma especial un Generator, el segundo efecto para generar tokens podrá pasar no importa qué. El campo, si bien es lento respecto a cómo actúa o para darnos el máximo valor, tiene un potencial impresionante para generar todo el juego que necesitaremos. Por ende es la prioridad número uno del deck, tanto de buscarlo, ponerlo en campo y en cierta medida protegerlo. Por ello, siempre se utiliza 3 copias. Conociendo la carta principal del deck, vamos con los monstruos. Primero vamos a revisar cuáles son los efectos que tienen en común la mayoría de los monstruos Generator. Esto es, que son monstruos de nivel o rango 9, menos Lopter, el cual es de nivel 4. Solo podemos controlar un hombre de cada uno. Esto es una restricción, por lo cual, aun con su efecto negado, debemos de poder obedecer esto, así que no podremos tener repetidos de ninguna forma. Como un efecto rápido, podemos tributar cierto número de monstruos Generator y o de monstruos del mismo tipo que el monstruo Generator que está activando en campo por su efecto. Todo esto como costo y requerimiento para poder llevar a cabo cierta acción. Algunos de estos conllevarán otro efecto si lo hacemos, y de este efecto solo Mardel y Vara tienen efectos diferentes, pero para efectos prácticos todos los demás cuentan con este efecto. Y por último, todos sus efectos son hard once per turn. Habiendo dicho esto, vamos a revisar lo que tenemos con cada uno. Vamos primero a hablar sobre su monstruo anomalía, que es Lopter Shadow of the Generator Bosses. Es un monstruo de atributo de fuego de tipo Fairy de nivel 4. Todos los monstruos Generator que controlamos ganan 1000 puntos de ataque y defensa solo durante el turno del oponente. Este incremento en el turno ajeno puede parecer algo torpe o inútil, pero el hacer que nuestros monstruos tengan estadísticas más altas, incluyendo los tokens temáticos, los vuelve a prácticamente monstruos sobre los 2000 puntos en cualquiera de sus estadísticas, y no es difícil encontrarse contra titanes que llegarán a los 3000 o 4000, siendo un efecto un tanto pasivo pero que le ayuda mucho. Su otro efecto es que durante la main phase, como un efecto rápido, podemos tributar a un monstruo Generator como costo. Invocamos de forma especial un monstruo Generator de nivel 9 con un nombre diferente desde nuestro deck. Esto es lo que le permitirá poner en campo el monstruo que sea que necesitemos para la situación. Usualmente, dependiendo de qué jugada haga el rival, será la carta que traeremos al campo. Incluso por diversas cartas y efectos a los cuales tenemos acceso, el ser un monstruo que se puede invocar de forma normal y usar este efecto en nuestro turno nos ayuda mucho a poder acomodar o buscar ciertos recursos.
haciéndolo en muchos juegos, sobre todo yendo en juego 1 a ciegas, la opción que necesitamos para obtener el efecto deseado. Su problema como tal son dos puntos muy marcados. Lo primero es que este efecto solo funciona en la main phase, provocando que muchas veces el rival puede usar ciertas cartas en otras fases o que incluso obliga al oponente a usar este efecto intentando pasar a otra fase, haciendo que se debe usar el efecto o arriesgarse a perder esto. Lo otro, y que será una constante con todos los monstruos Generator, es que esto es costo, haciéndolo vulnerable a efectos populares y simples como Dash Blossom o prácticamente cualquier efecto que lo pueda detener de alguna forma. Es la única invocación normal del deck y monstruo que queremos ver lo antes posible. Su efecto como tal de hacer más fuerte a nuestros monstruos es bueno y hay que aprender a quitarlo del campo en el último momento posible, pero no lo suficiente como para permitir al rival que pueda hacer su juego. Después de todo, es un deck de control. Siempre se lleva 3 copias por el valor que puede darnos no importa qué, sea el turno en el que nos encontramos y también como una forma de reaccionar o poner el monstruo que necesitamos para poder jugar. Para los monstruos de nivel 9 primero tenemos a Dobelgus, Generator Boss of Iron. Es un monstruo de atributo de tierra y de tipo máquina. Como un efecto rápido podemos tributar cualquier número de monstruos Generator y o monstruos tipo máquina como costo. Invocamos de forma especial desde nuestra mano en modo de defensa exactamente ese mismo número de monstruos Generator y o de tipo máquina, todos con nombres diferentes entre ellos y de los monstruos tributados. Dobelgus es bastante útil para las manos trabadas, a que tenemos casi todos los nombres útiles en nuestra mano. Por cada monstruo que tributamos en campo pondremos otro monstruo desde la mano con un nombre diferente, haciendo que si bien perdamos mucha ventaja en mano, la posibilidad de hacer una invocación masiva para poner muchísimos nombres en campo y que podamos tener acceso a sus efectos o presión que nos ayuden a jugar contra el oponente no es un mal efecto en realidad. Para poder invocar los monstruos debe ser la misma cantidad de lo que se tributa a lo que se invoca, por lo que si por algún efecto alguno de estos nombres desaparece de mano, ya no podremos resolver el efecto. Dobelgus comenzó como una carta incómoda, pero que era un tanto necesaria para algunos juegos específicos. Hoy en día, gracias a cómo un nuevo soporte ha sido entregado, es muy difícil que tenga un lugar en las construcciones, sumado a que la misma carta debe estar en el deck para poder lograr esto. De otra forma, formaría parte de las cartas que trabarían nuestras manos. Si acaso, se lleva una copia, pero muchos jugadores han abandonado ya el uso de este mismo. Luego tenemos a Frodi, Generator Boss of Swords. Es un monstruo de atributo de viento de tipo Warrior. Como un efecto rápido, permite tributar cualquier número de monstruos Generator y o tipo Warrior. Luego seleccionamos ese mismo número de monstruos en el campo. Esto es costo y requerimiento. Pueden ser monstruos nuestros, del rival, monstruos boca arriba, boca abajo y los destruimos. Luego nuestro oponente puede robar cartas igual al número de monstruos destruidos en su campo. Frodi fue una de las primeras cartas del arquetipo, pensado para que pudiéramos ponerlo en campo en el momento más crítico, idealmente en la fase de batalla, y luego intercambiar muchos recursos del rival por robos, que si bien en ventaja virtual estaría en la misma posición, para algunas jugadas ya habría utilizado piezas importantes o incluso por los robos aleatorios no tendría la configuración deseada. Desafortunadamente este concepto es pésimo. El que solo podamos destruir monstruos y le devolvamos al oponente esa misma ventaja en mano lo hace un efecto que podría usarse en algún formato o en algunos juegos, pero es increíblemente específico como para poder llevar una copia si quieren side deck. Esta carta nunca ha sido considerada para las versiones del deck, incluso tenemos muchas mejores formas de deshacernos de cartas del oponente, no solo monstruos, y son efectos mucho más contundentes. Háganse un favor y no utilicen esta carta. Luego tenemos a Har, Generator Boss of Storms. Es un monstruo de atributo oscuridad de tipo Spellcaster. Una vez por turno, si el oponente añade una o varias cartas desde su deck a su mano, excepto durante la fase de robo como un efecto rápido, podemos hacer que el oponente envíe un monstruo desde su mano o campo al cementerio, su elección. Este efecto está pensado para poder capitalizar de muchos aspectos que propone Generator, es decir, que el rival robe cartas, pero que al mismo tiempo podamos castigarlo por ello, y ayuda muchísimo conforme veamos los complementos el hacer que el rival deba enviar una carta de mano o campo al cementerio juegue incluso sobre inmunidades que tengan los monstruos del oponente, por lo que dependiendo del momento de juego en el que nos encontremos o por recursos que haya en campo y mano, haría que el rival se deshaga de monstruos que son muy necesarios, o incluso si no acaba enviando nada al cementerio y tiene una cantidad considerable de cartas, implicaría que solo le quedan cartas de magia y trampa, dándonos incluso información bastante útil. Lo último es que este efecto no es una vez por turno, haciendo que podamos provocar esto, quitarlo de campo, poner una segunda copia o regresarlo de alguna forma, y si el rival vuelve a buscar, le provocaríamos otra vez esta desventaja, aspecto que no es fácil de lograr respecto a que requiere combos un tanto específicos, pero que con un poco de práctica no es algo imposible. Para su otro efecto es que cuando una carta o efecto es activado como un efecto rápido, podemos tributar 2 monstruos Generator y o monstruos tipo Spellcaster. Esto es costo y requerimiento. Negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Este es un negador absoluto. Si bien pide 2 monstruos, aspecto que contra muchos de los demás efectos que veremos es considerablemente alto en costo, el poder negar un efecto o en su defecto asegurarnos que algo nuestro pasará es mucha ventaja. Har llegó a cambiarle el rostro al deck. Puede parecer una carta menor, pero bien utilizado implicaría hacerle hasta un -3 al rival. Incluso con solo utilizar uno de sus 2 efectos ya es un -1 o un -2, y por cómo puede y quiere jugar el deck, considerando que tiene estadísticas enormes siendo 3000 puntos de ataque y defensa, ni siquiera es una opción fácil o viable de quitarla del campo a través de la fase de batalla o sin comprometer recursos. Su gran problema es que para negar implica 2 cuerpos en campo, haciendo que si el primer monstruo en campo antes de la invocación de los tokens en campo sea un monstruo vulnerable que se puede responder inmediatamente, o que haya momentos en donde esto requiere un gasto muy grande de recursos, ya que negado su efecto también es un -2 para nosotros, que dependiendo del momento de juego puede que solo sean tokens o incluso cuerpos necesarios para otras jugadas. Aún con esto es muy fácil de invocar con los diferentes efectos del deck, siendo tan importante es de las pocas cartas que se ven a números múltiples. 2 copias suele ser más que suficiente y necesario para ponerlo en circulación y o usar una segunda copia en caso de que se requiera. Luego
Luego tenemos a Hela, Generator Boss of Doom. Es un monstruo de atributo de oscuridad y de tipo zombie. Como un efecto rápido podemos tributar un monstruo Generator o un monstruo tipo zombie. Luego seleccionamos un monstruo Generator o un monstruo tipo zombie en nuestro cementerio con un nombre diferente al que tenía el monstruo tributado en campo. Este es costo de requerimiento. Lo invocamos de forma especial en modo de defensa. Este efecto para poder revivir un monstruo tiene múltiples usos. Directamente el poder revivir o intercambiar un recurso con el cementerio dependerá si es un monstruo que ya usamos su efecto o incluso un token para incluso quedarnos con algo de forma permanente. El traerlo en defensa puede ser problemático considerando el turno, pero acaba siendo en general un increíble efecto para poder reutilizar ciertos nombres y no vernos en la necesidad de utilizar varias copias de uno mismo, aunque para esto ya necesitaremos un juego desarrollado o un turno un tanto explosivo. Su uso es muy peculiar. Por eficiencia e incluso por conveniencia hay que llevar esta a 1 o 2 copias para que tengamos la posibilidad de usar los otros nombres del arquetipo en múltiples ocasiones, aún llevándolos a una copia no importa qué, pero muchas listas no la usan por basarse mucho más en otros complementos además de lo que busca hacer Generator y que este efecto para reciclar no haga ninguna diferencia. Hagan sus propias pruebas para decidir un número adecuado para ustedes. Luego tenemos a Mardel, Generator Boss of Light. Es un monstruo de atributo de luz de tipo planta. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir una carta de Generator o un monstruo tipo planta desde nuestro deck a nuestra mano, excepto Mardel, Generator Boss of Light. Mardel es directamente el buscador de cualquier carta del arquetipo, haciéndola que se vea muy diferente respecto a lo que hacen todas las demás cartas del arquetipo, pero haciéndola increíblemente útil. Dependiendo del juego, configuración, momento y adicionales, es la búsqueda que nos dará. Incluso por buscar monstruos plantas ha sido vista en algunos decks de este tipo. Para nuestro plan de juego queremos asegurarnos tener el campo de alguna forma, formas de usarlo, verlo más o incluso protegerlo, aunque dependerá mucho sobre el momento en que aparezca. Muchos jugadores gustan de usarla entre 2 y 3 copias debido a que incluso por los puntos donde aparece esta puede generar cadenas como poderla invocar en conjunto del campo. No obstante, coincide que es un nombre que queremos usar, más no robar o tener en campo, ya que no tiene interacciones con el rival. No es muy complejo el llegar a la conclusión de que pueden usar solamente 1 o 2 copias de esta. Naglfar, Generator Boss of Fire, es un monstruo de atributo de fuego y de tipo Beast Warrior. Si una o varias cartas que controlamos fueran a ser destruidas por batalla por efecto de carta, podemos destruir un monstruo Generator o un monstruo tipo Beast Warrior que controlamos en su lugar. Naglfar es bastante peculiar. De entrada, es el monstruo con la mayor cantidad de ataque del arquetipo, pero también con la menor defensa, haciendo que lo queramos utilizar para poder pasar sobre ciertas amenazas, pero también considerando que hay efectos que nos traen los monstruos en defensa como Boss Stage o Hela, no nos daría mucho valor. La carta tiene un excelente valor cuando se trata de poder proteger una o múltiples cartas importantes, usualmente en nuestro campo o incluso muchas de nuestras cartas de magia y trampa, y considerando que lo podemos traer con efectos como del Opter o de Hela, permitiría que podamos responder al efecto que intenta destruir nuestras cartas, y ya que este efecto no activa, no inicia una cadena, cuando esta aparece en campo, intercambiaríamos la destrucción de dichas cartas por este monstruo o incluso solo un token. Hablando de los tokens, este incluso puede permitir que lleguemos a nuestro turno con la mayoría de tokens a través de destruir un monstruo Generator y que los podamos usar para jugadas de Link, tributo y adicionales. Naglfar es muy útil respecto a lo que nos puede ayudar en los juegos, pero la mayoría de jugadores no lo usa por la situación de la destrucción, es decir, para el punto en que sería útil, usualmente no lo podremos poner en campo o incluso muchos efectos no se basan en destrucción, haciéndola una carta incluso con menos valor que lo que da Hela o Dobelgus. La mayoría de jugadores no la usan, pero si quisieran ponerla en acción, una copia es más que suficiente. Luego tenemos a Nidhogg, Generator Boss of Ice. Es un monstruo de atributo de agua de tipo Wyrm. Cuando nuestro oponente fuera a invocar uno o varios monstruos de forma especial como un efecto rápido, podemos tributar un monstruo Generator o un monstruo Wyrm. Este es costo de requerimiento. Negamos la invocación y si lo hacemos, destruimos ese o esos monstruos. Este es su Solemn Strike temático del deck. La posibilidad de poder a través de solo un monstruo poder incluso detener algo tan crucial como una invocación masiva de péndulo o incluso un monstruo muy específico que se puso por Exil, Link o Synchro es un valor muy alto como para ignorarlo. Nidhogg es una carta impresionante que puede resolver los juegos debido al momento en el que está activando. Contra ciertos decks, poner este en campo significaría la victoria automáticamente o prevenir que ciertos monstruos muy fuertes puedan siquiera aparecer, pero contra decks que esto no les afecte o que incluso se tenga la capacidad de responder este efecto, no será un hombre mejor que Dobelgus o Naglfar. Esta parece usualmente una copia, es muchas veces una muy buena carta para usar de side deck en caso de que la estrategia del oponente no se vea afectado por este efecto. Luego tenemos a Utgarda, Generator Boss of Delusion. Es un monstruo de atributo de luz de tipo roca. Como un efecto rápido podemos tributar 2 monstruos Generator y o de tipo roca. Luego seleccionamos una carta en el campo. Todo esto como costo de requerimiento. La removemos. Este es el efecto más directo pero también de los más potentes que tiene el deck. El costo de 2 monstruos, similar a lo dicho con Har, es muy alto. Permitiría que no tuviéramos que preocuparnos más por ese recurso del rival. Es de las pocas formas de lidiar con algo que ya tiene el oponente en campo, ya que muchos de los efectos como de Nidhogg o Har son preventivos, más yendo segundos o cuando estos ya pasaron hay pocas formas de lograrlo. Tristemente hace target, por lo que habrá formas de eludir o cartas que no se verán afectadas por esto, pero también tiene una utilidad muy alta y buena como para no llevarlo. La mayoría lo lleva una copia, es útil, muy necesario en muchos juegos, pero será difícil que pueda decidir un juego. De hacerlo, será por la ayuda de las demás cartas como Har, Nidhogg y adicionales. El último de los monstruos de main deck aparece en Phantom Hypernova y es Vara, Savior of the Generator Bosses. Si esta carta está en nuestra mano cementerio, podemos enviar otra carta Generator desde nuestra mano al cementerio. Todo esto como costo. Puede ser otra copia de esta misma. Invocamos de forma especial esta carta, pero la removemos cuando deje el campo. De esto, permite que ponerla en campo sea increíblemente simple. Muchas manos por lo que pide el deck serán cartas que no tendrán más uso allí, fuera de servir para efectos muy específicos como de Dobelgus
u otros que explicaremos más adelante. Con esto podría incluso ponerlos en otras zonas como el cementerio para que podamos invocarlos con Gela o con incluso su siguiente efecto. El removerse cuando deja el campo será algo problemático, pero justamente está pensado para que sea material de Exi la mayoría de tiempo y permite utilizarla otra vez el siguiente turno. Para su otro efecto, si esta carta es invocada de forma especial, podemos invocar de forma especial un monstruo Generator desde nuestra mano cementerio, excepto Vara Savior of the Generator Bosses, y esto es lo que le hace una carta tan impresionante. Similar a lo que hemos dicho con varios de los efectos de los Generator, el primer y segundo efecto no están conectados, provocando que en cualquier invocación especial de esta podamos generarnos la extensión, y el poder invocar un Generator desde mano cementerio da para hacer muchísimos combos, desde hacer que su costo sea en realidad acomodar un segundo cuerpo en campo, con lo cual incluso podemos hacer que obtengamos más valor de algunas cartas como Mardel, poner rápidamente algunos monstruos para resolver situaciones como Conjar o Utgarda, pero idealmente haciendo que tengamos dos cuerpos en campo para poder hacer las invocaciones de Xyz. Incluso por las formas de invocar o de uso, permiten que sea la carta que más combos nos puede dar, sea para turnos 3 y posterior, que permitiría sacar incluso más valor de cartas como Delopter para nuestro turno, o abriendo las puertas para las jugadas de Xyz. Este segundo efecto no hace target, a diferencia de lo que tenemos con Gela, así que incluso si perdemos algún blanco ideal en mano o cementerio, podremos todavía poner un cuerpo no importa qué. Es difícil decir qué tanto mejora el deck o cuántos problemas se pueden corregir gracias a semejante monstruo. Este de forma peculiar depende demasiado de qué tengamos en mano cementerio, así como el momento en que lo estamos invocando, pero tiene tanta potencia que es de las pocas cartas que se deben utilizar a 3 copias para poder alcanzar el máximo potencial de combo que se pueda con este deck. Para el extra deck contamos con dos monstruos de Xyz. El primero de estos es Jormungandr, Generator Boss of Eternity. Es un monstruo de atributo de tierra de tipo reptil. Se hace con 2 o más monstruos de nivel 9. El ataque y defensa original de esta carta se vuelve el número de materiales que tiene por 1000, lo que parece poco, pero que pasando los turnos por la cantidad de materiales que usamos para su invocación, o incluso dependiendo los combos, se puede hacer un monstruo casi imposible de frenar para la fase de batalla. Como un efecto rápido podemos desacoplar un material desde esta carta como costo. Cada jugador roba una carta, luego cada jugador que robó acopla una carta desde su mano o campo a esta carta. Este efecto en solitario no hace nada más que hacerle un cuerpo más grande, nos permitiría atravesar por recursos de nuestro deck de forma mucho más rápida, pero esto también aplicaría para el oponente, que si bien no los enviamos al cementerio como lo hacen muchos efectos, está la posibilidad de que lo quitemos como material o que cuando este monstruo desaparezca de campo esto mismo suceda. Jormungandr brilla mucho cuando se empareja con las demás cartas del arquetipo, específicamente con Har y con Stage. Por la parte de Har, el obligar a que el rival robe para que podamos mermar su ventaja de mano es gigantesco, lo que sería solo cambiarle una carta de su mano le deja un -1. Por parte de Har, con los beneficios que ya mencionamos de utilizar este. El otro complemento ideal es Stage, que si bien tenemos efectos para que el rival robe nuestro turno como Frodi, hacerlo a través de este monstruo es incluso más fácil, y de nuevo, haciéndolo con Har en campo permitiría incluso hacer bloqueo de cadena para obtener el máximo valor. La única nota que vale la pena hacer de este es que ya que pide acoplar una carta que está en mano o campo, permite incluso acoplarnos cartas que solo tocan el campo por un segundo, o que se puedan estar viendo afectadas por algún efecto de selección, y sea para poder obtener el máximo valor de los efectos, para ayudarnos con nuestros juegos, o incluso para que todo esto se pueda aplicar al rival, lo hacen un monstruo jefe muy adecuado para el deck, pero que requiere de práctica para saber en qué punto tenemos que invocarlo y utilizarlo. El otro es Leviathan, Generator Boss of Shadows. Este también aparece en Phantom Hypernova. Es un monstruo de atributo de fuego de tipo Fairy. También se hace con 2 o más monstruos de nivel 9. Todos los monstruos que el oponente controla pierden 1000 puntos de ataque y defensa. Este es el efecto del Opter pero a la inversa, provocando que cuando tengamos ambos en campo tendremos una diferencia de 2000 puntos. Incluso de forma mucho más marcada, el deck ahora puede estar en su propio turno para poder pasar fácilmente sobre muchos monstruos y luego comenzar a utilizar sus efectos. Para su otro efecto, como un efecto rápido, podemos tributar esta carta invocada por Xyz como costo. Invocamos de forma especial un monstruo de Xyz Generator que no sea de tipo Hada desde nuestro extra deck. Luego podemos acoplarle cartas desde el campo y o desde cualquier cementerio a esa carta como material, igual y este número de materiales que tenía esta carta. Sobre esto, el que podamos invocar un monstruo de Xyz que no comparta su tipo daría la posibilidad a que en el futuro se pueda entregar un nuevo monstruo de Xyz y este se haga un paso intermedio entre estos. Aun si no es así, el hecho de que este sea un paso intermedio para poder ir por Jormungandr y en el proceso podamos hacer desde algo simple como intercambiar materiales hasta generar una remoción sin hacer target es lo que le hacen tan impresionante. Sumado a esto, es un efecto rápido, por lo cual podemos usarlo en los momentos más críticos para esto, desde eludir o quitar algún monstruo en campo que se necesite hasta incluso usarlo en batalla después de atacar para obtener ahora a Jormungandr con esos mismos materiales y pudiendo usar su efecto otra vez para hacerlo un monstruo más grande. Leviathan no se ve muy impresionante, pero el poder hacer una remoción rápida tan potente permitiría que aun cuando perdamos monstruos en campo, siendo este y Jormungandr, pudiéramos quitar recursos muy importantes del oponente, sea de campo o de cementerio. Sobre estos monstruos de Xyz del arquetipo están estrechamente relacionados. Leviathan irá por Jormungandr, por lo cual en papel no hay motivos como para usar o poner este sin primero pasar por Leviathan. Hasta ahora hemos visto que ambos se llevan a 2 copias para poder usarlos lo más que se pueda, sin caer en un exceso de utilizar mucho espacio del extra deck o que no tengamos suficientes como para poderlos usar e invocar cuando se necesiten. Para sus magias ya explicamos previamente su campo. También tenemos a Generator Boss Quest, es una magia normal. Revelamos un monstruo Generator en nuestra mano y si lo hacemos añadimos hasta 2 magias y o trampas Generator con nombres diferentes entre ellas desde el deck a nuestra mano, excepto Generator Boss Quest. Luego ponemos la carta revelada en el fondo de nuestro deck. Solo podemos activar un Generator Boss Quest por turno. De esto, el mostrar la carta Generator es parte del efecto, así que si el
rival pregunta cuál sería el Generator a devolver, ya estarían en resolución, algo similar a lo que sucede con la Ghost Reaper en Winter Cherries. Regresar un monstruo Generator e intercambiarlo para hasta 2 magias o trampas temáticas hace mucho por el deck. Sin Dobelgus o Vara, el deck no tiene un uso específico para sus monstruos cuando están en mano, así que devolverlas al deck para invocarlos con Lopter o Stage es fantástico. El hecho que tengamos una magia que incrementa la consistencia de ver su campo o incluso que nos pueda buscar otra carta temática ayuda mucho para preparar los campos y que no importa qué, podamos obtener la configuración deseada. Incluso en muchos juegos podemos usar esta carta para provocar interrupciones y luego usar búsquedas más específicas de Mardel o de Lopter. Es increíblemente útil y necesaria, aun cuando en algunos juegos solo queramos buscar una magia, significando que este es un -1, en teoría, la consistencia y el ver más los campos es suficiente como para justificar el uso de la carta. La mayoría de jugadores lo llevan a 3 copias, algunos gustan de llevarla solamente a 2 o 1 copia para que cuando se vea o se busque con Mardel sea útil no importa qué, pero por la aparición de Vaya, incluso teniéndola en mano como robo y con este monstruo previamente mencionado en cementerio, haría que podamos hacer todos los combos que necesitaríamos. La otra es Generator Boss Loot, es una magia continua. Mientras controlamos un token, nuestro oponente no puede seleccionar monstruos Generator de efecto para atacar. Si un monstruo Generator de efecto es destruido por batalla, nuestro oponente roba una carta, y solo podemos usar este efecto de Generator Boss Loot una vez por turno. De esto, con la aparición de Lopter y Leviathan, se hace mucho más factible para proteger nuestros monstruos más importantes por batalla, provocando que a menos que el rival tenga acceso a monstruos de 3500 de ataque natural, simplemente no va a poder contar con esto para lograrlo. El hecho de que cuando se destruye un monstruo de efecto nuestro le demos un robo al oponente es para que podamos activar otros efectos como The Stage o The Heart para nuestro turno, pero implicaría que nos estrellemos y entreguemos muchos recursos. Boss Loot jamás fue usada. La idea de dar ventaja en mano por cuánto puede este deck entrometerse en su juego es en papel simple y justa, pero por detalles pequeños así, muchos arquetipos no acaban teniendo mayor uso, como lo hemos visto incluso con los Ogdoadic. Esta, al igual que Frodi, jamás se usó por la ventaja que da al oponente. Por lo mismo, no se molesten si quieren utilizarla. Para sus trampas, primero tenemos Generator Boss Bite. Es una trampa normal. Tributamos cualquier número de monstruos Generator. Luego seleccionamos un monstruo de Exhivoca arriba que controlamos. Esto es costo de requerimiento. Acoplamos exactamente ese mismo número de monstruos Generator desde nuestra mano, campo y o cementerio a ese monstruo como material, excepto los monstruos tributados para activar este efecto. Solo podemos activar un Generator Boss Bite por turno. Esta carta está pensada para que Jormungandr, si por alguna razón deja el campo y no queremos ponerlo de nuevo en campo a través de la invocación de Xyz, tenga la capacidad de poder tener más materiales y usar sus efectos, o en su defecto, que lo podamos hacer un monstruo lo suficientemente grande como para poder ganar rápidamente a través de la fase de batalla. El problema de esta carta es que es tan específica para nuestro monstruo jefe que es la última jugada o la que buscamos cuando todos los demás planes de juego salieron bien, así que no hay muchos motivos para siquiera intentar llevarla. Frodi, Boss Loot y Boss Bite tienen esos pecados de ser demasiado específicos o estar orientados a planes de juego que jamás fueron útiles. No se lleva de ninguna forma. Luego tenemos Generator Boss Fight. Es una trampa normal. Activamos un campo Generator directamente desde nuestro deck o cementerio. Luego nuestro oponente roba una carta. Solo podemos activar un Generator Boss Fight por turno. Esto es un efecto bastante simple, pero el poder activar un campo en el turno del rival, aún con la ventaja en mano que le daríamos, es para poder incluso usar el efecto de nuestro campo y tener en circulación nuestros recursos. También el hecho de poder tener una forma de activar un campo adicional en el turno del rival y considerando que podremos poner otro cuerpo en uso, nos permite que las jugadas sean mucho más potentes. Boss Fight es muy útil por contar como copias adicionales del campo. Solo tiene dos peros muy marcados. Uno es una carta de trampa, por la que hay que saber en qué punto utilizarla, por lo mismo es lenta. Lo otro es que esta solamente activará nuestro campo desde deck y cementerio, por lo que la búsqueda que nos hagamos con Quest debe ser precisa para que no nos quitemos la posibilidad de activarla en el mejor momento posible. La mayoría de listas lo llevan a 3 copias por lo ya explicado de lo dependientes que somos al campo. Y por último, tenemos Generator Boss Room. Es una trampa continua. Cuando nuestro oponente activa una carta o efecto en respuesta a la activación de una carta o efecto Generator, podemos descartar una carta. Esto es costo de requerimiento. El efecto activado de nuestro oponente se vuelve cada jugador roba una carta. Solo podemos usar este efecto de Generator Boss Room una vez por turno. Decir que Boss Room es un negador no es correcto, pero no está alejado de lo que hace. El hecho de que cambie cualquier efecto que se use en respuesta a nuestros efectos Generator le da una flexibilidad muy buena para que incluso si el rival esté usando un efecto potente para su propio beneficio, pero que incide que es en respuesta a una de nuestras cartas, haremos que cambiemos ese efecto por el robo. Este idealmente sería para que el efecto del campo pase no importa qué. El tener un costo haría que de ser destruida perdiéramos mucha ventaja de cartas, pero de pasar o incluso contra algún efecto similar del rival estaríamos haciendo lo mismo. Incluso los robos son ambos jugadores, por lo que nosotros recuperaríamos la carta que usamos como costo, idealmente tirando algún monstruo que no sirva en mano, y el robo del rival haría que cartas como Stage o Heart pudieran darnos ventaja. En sí la carta no hace nada de forma activa, pero cuando ya tenemos Boss Fight o Stage es una gran carta a buscar con Quest o simplemente como una carta de seguridad. Depende mucho del piloto, pero si aparece, una copia es más que suficiente. Para el plan de juego, el deck quiere utilizar su campo para poder generar la máxima ventaja posible, haciendo que con la posibilidad de usar sus monstruos de main o extra deck pueda mermar lo suficiente el juego del rival o incluso quedarse con cuerpos gigantescos para resolverlo a través de la fase de batalla. Para esto queremos usar su campo lo antes posible. El Boss Stage, cuando el oponente añade una carta de su deck a su mano, permite invocar un Generator del deck al campo en defensa, y si invocamos un Generator de forma especial en el turno del oponente, permite invocar tantos tokens temáticos como sea posible, pero se destruyen al final del turno. Estos los usaremos como atributos para el uso de nuestros mejores efectos. Para sus monstruos
monstruos comparten las características de tener efectos hard ones per turn, solo poder controlar uno de cada nombre, y la mayoría pide tributar monstruos Generator o monstruos del mismo tipo que la carta que está activando ese efecto para poder llevar a cabo cierta acción. Para lo que hace cada uno, Lopter permite en cualquiera de las main phase tributar un Generator para invocar otro desde el deck, y en el turno del rival todos nuestros Generator ganarán 1000 puntos de ataque y defensa. Dobelgus permite tributar monstruos para invocar ese mismo número de monstruos Generator o tipo máquina desde la mano. Frody permite tributar Generator o monstruos tipo Warrior para destruir esa misma cantidad de monstruos del rival y hacer que robe una carta por cada monstruo destruido. Har, si el oponente añade una carta a su mano menos en la fase de robo, hace que el rival envíe un monstruo desde su mano o campo al cementerio y permite tributar 2 Generator y o monstruos Spellcaster para negar y destruir cualquier carta o efecto que active. Gela permite tributar Generator o monstruos zombies para revivir un monstruo con un nombre diferente de los ya mencionados. Mardel busca carta temática en su invocación. Naglfar tributa un Generator o un monstruo Beast Warrior cuando una o varias cartas serán destruidas por efecto por batalla en su lugar. Nidhogg, si el oponente fuera a invocar de forma especial uno o varios monstruos, permite tributar un Generator o un monstruo tipo Wyrm para negar y destruir ese o esos monstruos. Utgarda, tributamos 2 Generator y o monstruos tipo roca para seleccionar una carta en campo y removerla. Y por último Vara, que si está en mano cementerio permite descartar a cementerio otra carta temática para invocarla de forma especial, pero se remueve cuando deja el campo. Y si es invocado de forma especial permite invocar otro Generator desde mano cementerio. Para su extra deck son monstruos genéricos de rango 9. Jormungandr gana 1000 puntos de ataque y defensa por cada material y permite como un efecto rápido desacoplar un material y hacer que ambos jugadores roben una carta y que cada jugador le ponga como material una carta desde su mano o campo. El otro es Leviatane, que si fue invocado por Xyz permite tributarla como costo para invocar un monstruo Generator de Xyz con un tipo diferente y luego permite acoplar materiales igual al número de materiales que tenía cuando activó el efecto entre cartas en campo y cementerio sin hacer target. De sus magias, Boss Quest permite mostrar un monstruo Generator para buscar hasta 2 cartas temáticas con nombres diferentes y luego regresamos el monstruo mostrado de vuelta al fondo del deck. De trampas, Boss Fight activa un campo temático desde cementerio deck y hacemos que el oponente robe una carta. Y por último, Room, que si el oponente activa una carta o efecto en respuesta a un efecto Generator, podemos descartar una carta como costo y hacer que ese efecto se vuelva a que cada jugador roba una carta en su lugar. La combinación de estos efectos y un juego de control y beatdown permitirán ahogar al oponente en los pocos recursos que le queden o que podamos incluso usar los cuerpos gigantescos para llevarnos el juego a través de la fase de batalla. Para las ventajas, el campo está cerca de ser degenerado. El que todo lo pueda hacer con una sola carta y lo que acaba provocando ya en solitario es increíble, pero cuando lo combinamos con cartas como Boss Room, Naglfar, Negadores y todo lo mencionado que tiene el deck, es muy difícil hacerle algo o solo demuestra mucho de su nivel de poder. El hecho de que el campo pueda brindarnos los tokens para poder conservar la ventaja o maximizar los recursos es muy bueno. Le permite que en cada turno podamos tener una potencia base muy alta. El deck es muy entrometido y opresivo contra decks que usan pocos monstruos. El efecto de Har puede obligar a que se deba deshacer de estos. Esto incluso puede involucrar un monstruo jefe que pueda decidir los juegos. De no ser así, incluso permite que podamos usar los recursos de mucha mejor forma contra lo que tenga el rival. Siguiendo con el punto anterior, por los efectos de Jormungandr y de Har, hace que el rival deba hacer las acciones sobre sus cartas, por lo que inmunidades rara vez serán un problema. El deck tiene muchísimos efectos útiles y potentes. El deck busca, niega efectos, invocaciones, remueve de campo, roba cartas sin hacer target de campo o cementerio, hace que el oponente envíe sus propias cartas al cementerio, hace que el rival ponga sus propias cartas como materiales de Xyz, revive, protege, intercambia efectos. Es muy poco lo que se le escapa al deck. La variedad de tipos en sus monstruos permite usarlos como cartas de tipo tech en otras estrategias. Asimismo, permite que otras cartas que ya tenemos y las que sean entregadas en el futuro puedan apoyar este deck. Al ser en su mayoría efectos rápidos, les permite usarse en el mejor momento posible. Sea fase, turno, usualmente va a ser en el punto óptimo. El deck no depende de su invocación normal. Si la queremos usar con Lopter, pero sea porque todo lo hace el campo, la aparición de valla o incluso para abrir la puerta a usar complementos, esto le permite usarla para cartas de poder o efectos que vamos a necesitar. El deck no tiene ninguna clase de restricción fuera de sus efectos hard ones per turn, permitiendo que se pueda utilizar antes, mientras y después con otras cartas que mejoren su funcionamiento. Casi todos los monstruos tienen estadísticas muy altas. Si sumamos los efectos de Lopter o de Leviatane o por simples estadísticas naturales, será difícil que el rival presente un campo que no podamos resolver por simple fuerza bruta. El deck tiene muchísimo espacio en el extra deck, que si bien por sus niveles no es algo tan fácil de aprovechar, le da posibilidades de usar mucho de este como complemento, motor y más. Siguiendo con el punto anterior, no depende del extra deck para resolver los juegos. Si bien habrá cartas o campos que hagan que esto solo se pueda resolver así, la mayoría de los juegos se puede llevar y resolver sin tocar el extra deck. Con el número y uso correcto de cartas, el deck puede soportar juegos muy largos y cada turno estar obteniendo los mismos recursos una y otra vez. Sea por la capacidad del campo o por nuevas herramientas como valla, el deck tiene una capacidad de volver al juego o de top deck muy impresionante. Es muy desesperanzador para el rival haber dado un juego increíble y que nosotros podamos recuperar todo a través de solo una carta. Depende de los momentos y cómo utilicemos las cartas, pero el deck genera muchísimas cadenas, permitiendo que podamos acomodar estas para obtener el máximo valor de estas. Gracias a Valla, ahora puede contar con sus jugadas de Xyz de forma rápida. Esto le permite acceder a Leviatane para poder resolver muchos juegos en solitario. Apoyada de las demás cartas ya explicadas, esto solo lo hace injusto. Tiene muchísimas formas de construirse, desde sus cartas naturales hasta mucho de lo que puede llevar. Será difícil que muchas de las listas de este deck se puedan parecer y fuera de usar sus cartas más importantes a números máximos, esto le da un atractivo muy alto para usarse mucho tiempo o a través de los formatos. Y por último, es un deck exigente pero que premia mucho un buen piloto y construcción. Es muy claro cuando se pueden maximizar usar ciertas cartas
como Naglfar o Nidhogg que se sienten cartas injustas en las manos correctas y en otras casi serían monstruos de vainilla. Para las desventajas, el deck pierde mucho más contra sí mismo que contra el rival. Debido a los niveles naturales de los monstruos que queremos usar, habrá manos que sean imposibles de siquiera poner un monstruo en campo o que cualquier interacción simple que tenga el rival, por simple que sea, terminará el turno. Por lo mismo, el deck utiliza muchísimas cartas tipo Garnet. Considerando que todos sus nombres en mano son cartas muertas, si no es la combinación o la carta que lo hace todo, provoca que tengamos manos en que solamente una o dos cartas serán útiles. Es patético lo que el deck hace sin su campo. Es bastante claro que el deck vive y muere por él mismo, haciendo que cualquier rival en juego 2 y 3 se enfoque en castigar o evitar que este puede estar o resolver. Es muy vulnerable a decks que tienen facilidad de destruir magias y trampas, sea porque no podremos resolver el campo una sola vez o porque gastaríamos muchísimos recursos como protección, búsquedas y negaciones intentando que el campo se mantenga activo o que lo podamos siquiera tener. Tiene muchísimos problemas yendo segundo. El nuevo soporte ayuda con esto, pero todavía es muy simple detener el campo antes de que pueda resolver o incluso cuando está por hacerlo, y se frena con esto el deck por completo. Mucha de la potencia del deck recae en sus cartas principales, cartas como Boss Stage, Utgarda, Harley, Baten. Sin estas, el deck se siente estático o que no hace mucho fuera de poner monstruos en campo rápidamente. Decks que pueden poner mucho daño en campo rápido pueden ganar los juegos fácilmente. Esto está muy marcado por la ausencia del Opter o por la presencia de los tokens, no importa qué, ya que estarán en modo de ataque y con estadísticas bastante bajas. El deck es muy lento, aun con las mejoras que presenta gracias al soporte, todavía quiere armar y hacer todo en el turno del rival, haciendo que la mayoría de los juegos podamos hacer algo en turno 2, 3 o posterior. Siguiendo con esta misma línea, el deck es muy estático en su propio turno. Se siente que juega mucho mejor en el turno del rival que en el propio. El deck era un tanto dependiente al cementerio dependiendo de su versión, pero ahora por la existencia de Vara necesitamos poder usarlo y generarlo para que las jugadas sean lo mejores posibles. Depende mucho de los complementos, pero el deck acaba sus recursos muy rápido. Está muy marcado que mientras más explosivos sean los combos y turnos, menos posibilidades tendremos de jugar para turnos posteriores. El deck puede resolver casi cualquier juego a su favor, pero por cómo quiera ahogar el oponente, sea por superioridad o por agotar sus recursos, hace que los juegos se hagan muy largos, haciéndolo un deck que para las reglas de tiempo no sea una buena opción. Tiene la problemática de que por efectos y eficiencia podemos y deberemos usar los monstruos a bajos números por su facilidad de invocación, pero al mismo tiempo tenemos ese elemento de azar de que si los robamos prácticamente serán cartas que no sirvan de nada y que deberemos de poner en circulación de otra forma con efectos como Dobelgus, Vara o Quest. Cartas que tributan le generan muchísimos problemas por no poder responder a la mayoría de estos, haciendo que aún resolviendo el campo se pueda simplificar todo lo que podemos hacer fácilmente. Siguiendo con esto, por eficiencia del uso de su sexy o por el máximo valor del campo, casi siempre será vulnerable a muchas cartas populares. Ejemplos de estos tenemos algo como Ash Blossom para poder detener la primera invocación, Nibiru porque usualmente invocaremos 5 monstruos no importa qué, Hand Traps para poder golpear o detener nuestro primer cuerpo o efecto. Todo esto le afecta muchísimo. El deck no tiene un reciclaje real, si acaso se puede considerar Hela o Vaya para poner los monstruos de vuelta al campo, pero cartas de magia o trampa cuando caen al cementerio fuera de su campo por fight se consideran cartas perdidas. El deck es absolutamente dependiente de tributar. Si hay algún efecto que no permita hacer esto, el deck no funciona. Es muy dependiente de tener suficientes cuerpos para jugar. Si algún efecto puede mitigar o mermar esto de alguna forma, el deck pierde mucho de su valor rápidamente. Tiene costos altísimos. Esto no se nota cuando tenemos 1 o 2 cuerpos en campo y Stage nos da los tokens para resolver esto, pero cuando es nuestro turno y no los tenemos o ya hay más monstruos temáticos que tokens, será muy notorio que se deben de usar con mucho cuidado. Y por último, el deck es muy potente cuando el plan de juego sale y pasa, pero para la era del juego en que nos encontramos es muy difícil pensar que no se pueda detener con un side deck o con simples selecciones populares de cartas que están en cualquier estrategia. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores conjunto de cartas, este deck tiene una muy buena sinergia con lo que acaba siendo Invoked. Esto permite a través de una invocación normal poder acceder a un monstruo de nivel 9 que acaba siendo Invoked Mekaba. Este da una negación para que después lo que sea que hagamos con el campo pueda pasar. De la misma forma, Mekaba es un monstruo de nivel 9, por lo cual va a tener una sinergia impresionante con una de las cartas que explicaremos más adelante. Acaba siendo un motor muy peculiar considerando que hemos dejado de ver su uso mucho para el juego competitivo, pero que todavía tiene muy buenos elementos que podrían ayudar al deck. El arquetipo de Invoked como tal cuenta con un video de análisis en el canal. Ya que el deck no utiliza mucho su extra deck, muchos gustan de utilizarlo con cartas dogmática. Esto es para que podamos tener algunas extensiones o para que podamos utilizar su extra deck de múltiples formas. Esto también le daría muchísimo alcance para que podamos estar utilizando este de mejor forma. Muchos jugadores incluso cambian el funcionamiento del deck para que pueda estar yendo segundo todo el tiempo y que tenga mucha potencia. El uso del motor Númeron acaba siendo una opción bastante buena para que podamos estar finiquitando los juegos a través del uso de estas mismas cartas, para que de cualquier forma si no llegamos a ganar podamos dejar un monstruo jefe como podría acabar siendo Apollousa o algo similar, e incluso por la ausencia de restricciones al final podemos intercambiar nuestro campo por nuestro boss stage para poder acceder a nuestras jugadas normales. Acaba siendo una jugada bastante sorpresiva, ocupa muchísimos espacios pero que podría llegar a servir a muchos decks. Muchos gustan de combinarlo con las cartas de los scrap. Esto es específicamente porque hay un combo muy específico que permite estar llegando a monstruos como Scrap Wyvern para poder mermar ventaja del rival, el uso de Leaf para poder estar pateando una carta e incluso estar dejando a Trishula de Dragon of Ice Imprisonment para poder utilizar la World Legacy Monstrosity, misma
carta que se puede estar usando por Leaf para poder estar llegando a nuestras jugadas de rango 9 fácilmente, o incluso por la búsqueda de algunas cartas. Este acaba siendo un combo, un motor bastante potente, bastante específico, que tiene muy buen valor sea que estamos yendo primero o segundo. Tenemos un pequeño video hablando del motor de los Scrap, y en el futuro haremos la actualización justamente para poder estar mostrando un poco de lo que es capaz. Muchos jugadores gustan de utilizarlo en conjunto de las cartas Adventurer Token. No dependen muchas veces de la invocación normal, y una negación universal a través de Griffon podría hacer que nuestras jugadas puedan pasar no importa qué. Otros jugadores gustan de utilizarlos con los Kaijus para poder poner un primer monstruo de nivel 9 en campo, acompañarlo con Monstrosity para poder realizar los planes de juego, o simplemente para que yendo segundo esto sea mucho más factible. Debido a que utilizamos muchos tokens y son monstruos normales, muchos gustan de combinarlos con las cartas de Engie, sea para poder aprovechar algo como la destrucción de las mismas, o para que nuestras jugadas puedan llegar a pasar no importa qué. El uso de la Condemned Witch cumple con varios propósitos. Esta se permite tributar en la main phase del oponente para poder invocar un monstruo Fairy de nivel 4. Idealmente esto lo usaríamos para poder estar yendo por Lobter. No obstante, hay jugadores que optan por dejar la estatua de luz para poder trabar al oponente, y si previamente ya teníamos alguna configuración como tener a Har o Utgarda, entonces el rival será el que esté mucho más mermado por esta interacción. De no ser así, también podemos estar buscando cartas Forbidden, como lo acabaría siendo Chalice, Lance, Droplet y adicionales, por lo cual también tiene muy buen valor. Otro motor que hemos estado viendo muchísimo es el uso de la Diviner of the Herald, y este es porque tiene muchísimo alcance. Diviner of the Herald puede estar tirando Trias Jerarquia, carta que incluso tiene una excelente sinergia. Esta acaba siendo un miembro honorario de Generator para poder aprovechar los tokens no importa qué, nos puede dar destrucción, robo, un cuerpo de nivel 9 que podríamos utilizar para poder eludir su condición de remoción. De no ser así, el mismo Trias Jerarquia permite tributar la Diviner al campo para poder invocar algo desde el deck. En este caso acabaría siendo Boten. Boten es un monstruo tuner de nivel 1 y sumados estos niveles nos darían una jugada sincro de nivel 10 para poder estar yendo por la Barone de Fleor y poder tener una negación también muy rápida. De no ser así, la Diviner of the Herald también permite estar enviando ciertas cartas al cementerio para poder generar ventaja, sea el Herald of Arclight para podernos estar buscando una carta de ritual. Usualmente acaba siendo Sauravis para poder asegurarnos que unas de nuestras cartas vayan a tener un efecto mucho más potente, o poder tirar algo como la Elder Entity para poder destruir algo en campo y que podamos hacer nuestras jugadas no importa qué. También podemos estar tirando algo como Valla para luego estar utilizando algo desde nuestra mano para poderle invocar de forma especial y que podamos sacarle el máximo provecho a la carta ya explicada. Para algunas otras tenemos Longfire Blossom. Este es para poder invocar a Mardel. Mardel nos estaría buscando lo que sea que necesitemos, idealmente el campo. De no ser así, nos puede buscar un complemento y simplemente tiene muy buen valor. Lava Golem porque hay muchos campos establecidos del oponente que podemos simplificar a través de esto, y gracias a poder poner el campo y por efectos de Hard, Utgarda y similares nos podemos quitar esta carta fácilmente. Algo como el Planet Pathfinder para consumir la invocación normal y podernos buscar el campo. Considerando el uso de los tokens podemos estar yendo por el Hop Ear Squadron. Lo utilizaríamos cuando tenemos uno o dos espacios en campo para poderlo invocar, utilizar un token para poder estar yendo por Desert Locust. Este incluso puede utilizar su propio efecto para poder tirarle una carta en la mano del oponente y luego también estar utilizándolo como material de sincro para poder llegar por la Barone de Fleur. Ya que el deck puede tener problemas con los recursos, podemos estar utilizando algo como Exodius para poder estar reciclando de vuelta todos los monstruos y a raíz de esto que podamos seguir jugando. Considerando que el deck tiene muchas flexibilidades de monstruos de nivel 9 y el uso de la Monstrosity, que ya llegaremos a esta misma, prácticamente cualquier monstruo de nivel 9 o incluso cartas que puedan tener sinergia con estas pueden ayudarnos. Algunas como el Seventh Arc Air Knight Parshat para que después de negar algo con Harp podamos estar obteniendo valor, Machina Metal Cruncher para podernos estar buscando alguna de las cartas temáticas o que podamos sacar algún híbrido extraño, World Legacy Gardragon Mardark para poder estar haciendo exactamente lo mismo, la Nightmare Incarnation Evilly en caso de que nos enfrentemos a una estrategia de Link, y específicamente a través de muchas de estas cartas que podamos sacar otros provechos, como estar utilizando a Therion King Regulus, que si tenemos a Dobelgus en cementerio nos podría estar dando una negación. Es muchísimo lo que tiene de flexibilidad el deck y que pueden estar experimentando y combinando. Para las hand traps tenemos algunas clásicas como Ash Blossom, la Ghost Veil. La Ephraim Jirgama acaba siendo bastante recomendable porque podemos realizar muchísimas búsquedas antes de poder poner siquiera un cuerpo en campo. Si llegamos a castigar algo del oponente, luego podemos intercambiar este monstruo por lo que acabaría siendo Mega, nos llevaríamos una carta de forma adicional, e incluso si acabamos desperdiciando algunos espacios cuando estamos yendo segundo, nos daría la certeza de que va a pasar nuestra jugada y que vamos a poder tener el máximo valor del campo. Debido a que el deck ya está utilizando muchos monstruos de tipo Fairy, como lo acabaría siendo Diviner of the Herald, Lobter, Valla y adicionales, podremos estar utilizando Herald of Orange Light para podernos asegurar que algunos efectos van a pasar. Por último, de las hand traps, sin contar a Sauravis, que ya mencionamos un poco de su uso, podríamos utilizar Dimension Shifter. El deck tiene problemas para poder utilizar su cementerio, pero a través de algunas interacciones muy específicas, como utilizar el efecto de Valla para poder regresar lo que sea que tuvimos en cementerio, podríamos utilizarla esta para poder aprovechar yendo segundo, o que incluso yendo primero, que se vea mucho más mermado el oponente, considerando que el primer turno, las primeras jugadas, lo más que vamos a estar gastando son cartas tokens, poniendo el plan de juego del rival muy atrás del nuestro. Para cartas de magia, la prioridad es estar viendo el campo, por lo cual cartas como Terraforming, Demise of the Land o Set Rotation son bastante recomendables. En
En esta misma línea, considerando que ya tendríamos cierto campo o que podríamos incluso cambiarlo a mitad de turno, podríamos utilizar algunas otras opciones como Secret Village of the Spellcasters para poder tener a Jarra en campo y trabar al oponente de utilizar cartas de magia, Necro Valley para que si el oponente depende del cementerio, con esto lo podamos castigar de forma severa, cartas para jugar sobre interrupciones como Call by the Grave o Crossout Designator en caso de que el deck les permita utilizar los espacios, la carta principal que acaba siendo World Legacy Monstrosity, que esta tiene dos efectos muy útiles. Permite invocar un monstruo de nivel 9 desde nuestra mano, lo que permitiría poner un primer cuerpo en campo, puede poner una defensa, un cuerpo adicional para poder pegar, tiene muy buen uso, y el otro es que permite seleccionar un monstruo de nivel 9 que controlamos para poder invocar desde el deck dos monstruos de nivel 9 con tipo y atributo diferente del monstruo boca arriba señalado, pero estos dos monstruos no pueden atacar y se destruyen en la fase final. Esto no nos acabaría importando porque dependiendo de qué tengamos en campo, vamos a poder poner en campo nombres bastante útiles, como el acabaría siendo Mardel para poder generarnos una búsqueda, Vaya para poder estar extendiendo de mano cementerio, y todos estos cuerpos idealmente los tendríamos que estar intercambiando o utilizando para poder dejar campos mucho más potentes, para poder acceder a nuestras jugadas de Xyz y que podamos sacar el máximo provecho de esta carta. Foolish Burial para poder tirar a Vaya y que podamos después tirar una carta desde nuestra mano para poderla poner en campo y ponerla en circulación. Ya mencionamos que el deck no depende de su extra deck, por lo cual cartas como Ultimate Slayer o Super Polimerización para poder sacar el máximo provecho de esto. También ayudando con el reciclaje algo como Pot of Avarice para poder regresarnos 5 cartas, y esto en teoría nos daría 5 turnos adicionales jugando en el turno del rival. El deck tiene muchos problemas contra magias y trampas, por lo cual algunas cartas para simplificar esto como Harpy's Fire Duster o Lightning Storm también son bastante buenas. Dark Ruler No More era una carta que se utilizaba previamente para poder hacer que nuestro campo pudiera pasar y que a raíz de esto pudiéramos estar jugando. Gracias a la aparición de Vaya podemos utilizar esta para poder limpiar el campo del oponente, utilizar a Vaya, hacer nuestra invocación de Xyz y que a través del uso de la misma Leivaten o de incluso algún otro monstruo como Zeus que podamos limpiar el campo y después jugar. Considerando esta misma dependencia del extra deck o que muchas versiones podrían no utilizarlo, cartas como Pot of Extravagance o Pot of Prosperity para poderlo utilizar y tener mucha más consistencia. Algunas otras tenemos Kujikiri Course para poder enviar monstruos de nivel 9 al cementerio, es la trading temática de los monstruos de nivel 9, incluso las cartas en cementerio ya tienen mucho más valor gracias a Vaya. Y de nuevo, considerando que tenemos muchísimos tipos diferentes, poder utilizar algunas cartas de tipo tech como el Chaos Scepter Blast para que en caso de que controlemos a Har podamos llevarnos algo. De nuevo, esto acaba siendo bastante flexible y va a depender muchísimo de cuáles son los monstruos que quieren poner en campo o cuáles podrían poner rápidamente. Para cartas de trampa, algunas como los virus, que acaba siendo el Full Force Virus o el Eradicator Epidemic Virus, considerando que Har supera los 2500 puntos de ataque y defensa, podríamos utilizar cualquiera de estos dos para podernos simplificar el juego. Algo como World Legacy Awakens para poder utilizar los monstruos en campo como material de link, esto nos permitiría sacar muchísimo provecho de algo como nuestros tokens y hay muchas opciones para poderle sacar mucho más provecho. Expendable Die en caso de que quieran utilizar a Frody, esta es de las menos recomendadas pero que también pueden estar entrando. El Shiranui Style Swallow Slash para poder estar tributando un monstruo zombie, esta tendría que ser Hela, de nuevo mostrando la flexibilidad de los tipos que estamos utilizando. Sword Soul Blackout para poder estar tributando a Nidhogg. Para algunas otras cartas tenemos Evenly Match, el deck es un deck de control por lo cual no nos importa sacrificar la fase de batalla, aun cuando esta pueda acabar siendo bastante útil en múltiples puntos. Y si con esto podemos mermar la mayoría de recursos del oponente, acabaría siendo bastante bueno. Metaverse por lo ya explicado de la dependencia a nuestro campo, pero también para poder poner otro de los campos ya mencionados. Skill Drain acaba teniendo un uso muy peculiar. Hay muchos juegos donde por las estadísticas naturales de nuestros monstruos podemos ganar a través de la fase de batalla. De no ser así, prácticamente todos los monstruos se pueden estar tributando a ellos mismos para poder llevar a cabo nuestros efectos, permitiendo que podamos afectar mucho más lo que quiere hacer el rival que lo que nosotros estamos buscando. There can be only one porque una vez que tenemos una configuración deseada o incluso mermando la invocación de los tokens para el campo, acabaría afectando mucho más a la estrategia del oponente en múltiples puntos. Y por último, cartas tipo Solemn para poder asegurarnos que muchas de nuestras jugadas van a poder pasar. Para el extra deck ya explicamos muchas de las cartas de tipo tech. Para cartas de link es muy recomendable utilizar la IP Masquerena para poder estar combinando con algo como los monstruos Nightmare. Acabaría siendo Nightmare Phoenix, Nightmare Cerberus para poder tener ciertas opciones, y la IP Masquerena se puede sacar fácilmente a través de World Legacy Awakens, ya que esta pide dos monstruos que no sean links, cubriendo fácilmente ese aspecto. El uso del Bujinki a Hashima para poder hacer la invocación de Xyz y que sea mucho más potente, y considerando los niveles de las cartas de forma natural, algo como el Black Luster Soldier of Chaos para poder poner un monstruo prácticamente inmune, o el War Gears of the Orological Demiurgy para poder poner un monstruo virtualmente indestructible y que le pueda hacer mucho daño al rival. Para monstruos de Xyz, considerando los niveles naturales del deck, tenemos que estar prácticamente echando mano de todos los rangos 9. Para este tenemos el número 92, considerando que esta no se puede ir por batalla, acabaría dando valor bastante interesante. El Infinitrack Earth Slicer para poder estar destruyendo cartas en el campo, poder obtener más materiales incluso a través de la fase de batalla. El Phantom Fortress entre Vladnir para poder remover algo sin hacer target, una remoción bastante útil. El número 9 si el oponente está bajo de puntos de vida o incluso para poder atacar directamente, acaba siendo algo increíble. El Meteorologic Aggregator para poder incluso sacar mucho más provecho de algunas de las cartas que ya explicamos, como la Elder Entity o el
el Herald of Arclight, algo como el Sacred Tree Beast, Hyperiton, que considerando ciertos combos podría darnos negaciones a trampas o a magias, algo que el deck puede utilizar sobre todo para juegos 2 y 3, el Nine Lives Cat para poder tener mucha más versatilidad para poder revivir ciertos monstruos, y considerando que varios de los monstruos mencionados no son números, o incluso que las cartas temáticas no acaban teniendo número, podemos utilizarlos para poder estar yendo por el Utopic Future y eventualmente mejorarlo al Utopic Draco Future. Todas estas cartas, incluyendo los monstruos temáticos, siempre y cuando no tengamos alguna restricción, los podemos acabar mejorando hasta Zeus. Vale la pena tener en consideración que cualquier monstruo de nivel 9 o de rango 9 que aparezca o sea liberado de la lista en el futuro es una carta que van a poder utilizar en cierta medida. El True King of All Calamities en conjunto de Heart prácticamente daba todas las victorias que este deck iba a necesitar, pero aun cuando esta carta está prohibida simplemente es para recordar que todas estas cartas acaban siendo muy buenas opciones. Estas son solamente algunas de las opciones, acaba siendo un deck bastante diverso considerando que no tenemos restricciones y debido al tipo de cartas o todos los planes de juego que tiene o le pesan en contra, hay mucho que se puede utilizar en conjunto para poder mejorarlo. Para las rarezas, de rareza secreta tenemos a Naglfar, a Mardel, a Nidhogg, a Dobelgus, Generator Boss Quest, Generator Boss Stage y Jormungandr. De rareza ultra tenemos a Mardel, a Hela, a Lopter, Boss Stage y Jormungandr también. Y de rareza super tenemos a Har, Frodi, Utgarda, Hela, Boss Loot, Boss Bite, Boss Fight, Boss Room y también tenemos los Generator Token que aparecieron en un sobre de OTS. Al momento de estar grabando este video todavía no conocemos las rarezas de las nuevas cartas que aparecen en Photon Hypernova, siendo Vara y Leivaten. No obstante, como el deck no tiene acceso a rarezas bajas como lo acabarían siendo cartas de rareza rara o común, seguramente estas llegarán de rareza super y superior considerando la potencia y lo genéricas que son. De forma adicional, el arquetipo de Generator cuenta con dos playmats. Estos acaban siendo de juez con las imágenes de Hela y Mardel que en conjunto pueden estar completando la imagen del Generator Boss Stage. Para notas y comentarios finales, Generator es uno de esos claros y perfectos ejemplos de cómo muchas de las estrategias que hacen su debut en los constructores de decks, después de ser entregados ciertos soportes, se pueden hacer estrategias increíblemente competentes. Generator en su aparición no era más que un campo bastante útil con un potencial bastante alto, y conforme se empezaron a entregar los complementos como Utgarda, Lopter, Har y evidentemente el soporte de Photon Hypernova, es que este deck por fin se puede consolidar como una increíble opción. Por ello siempre estamos haciendo el hincapié de que estas estrategias van a mejorar mucho en el futuro. Tristemente no tenemos idea de cuánto tiempo va a tardar o a través de cuántas cartas van a poder corregir estos problemas, pero si incluso una estrategia como Generator, que tiene pecados de cartas increíblemente graves como ya los explicamos, puede acabar siendo un deck de control que acaba luciendo mucho, entonces muchas otras estrategias que no tienen tantos problemas tienen un potencial muy alto. Hablando de su mismo campo, esta carta tiene una increíble potencia y también acaba demostrando de por qué algunas cartas como Terraforming están en la lista. Si esta estrategia tuviera más consistencia para poder poner su campo y siempre estar logrando sus planes de juego, en definitiva tendría un nivel de poder mucho más alto. Aún con esto, hay muchísimos jugadores que han utilizado cartas Generator en solitario o incluso el mismo campo para poder tener acceso a un pequeño motor para poder poner un monstruo que pueda dar uno o dos efectos útiles y simplemente sacarle mucha más ventaja al rival. Asimismo, por lo mencionado de los tipos y atributos de nuestros monstruos, ya que tenemos acceso a tantos diferentes, provoca que el abanico de cartas que podemos utilizar en conjunto de esta estrategia sea increíblemente vasto. Acaba siendo muy diferente a cuando un arquetipo tiene un tipo y un atributo original, y bien acaba siendo bastante claro qué tipo de cartas se tienen que utilizar con estos. Para el caso de Generator tenemos tantas cartas diferentes que esto provoca que los híbridos incluso puedan ser mucho más claros. Por último, este también acaba demostrando cómo con solo una o dos cartas se pueden corregir muchísimos problemas y lanzar las estrategias al siguiente nivel. Lo mencionamos el año anterior para Matt Mech, que a través de Circular incluso se volvieron un deck que a través de solamente una carta podían dejar campos impresionantes. Lo vamos a tener también para este mismo set en Photon Hypernova, que Evil Eye también que apareció un constructor de decks, es una estrategia mucho más seria, por lo cual tenemos la certeza de que muchas otras estrategias ya que aparecieron en constructores de decks o en las expansiones principales todavía pueden mejorar muchísimo su juego. Si les gustan los decks que se enfocan en utilizar campos, el uso de monstruos de niveles altos, la posibilidad de poder utilizar cualquier monstruo de rango 9 que tengamos actualmente o para el futuro, un deck que pueda jugar al control o al beatdown o pasar de un plan de juego al otro, el uso de las cartas de token, un deck que recompense mucho habilidad y construcción y un deck con una impresionante flexibilidad para poderlo construir, son solamente algunos elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver la estrategia de Generator. Generator no es el clásico deck de control que con solamente activar una carta de tipo Floodgate o poner cierto monstruo en campo van a alcanzar la victoria. Si bien su campo tiene un potencial bastante alto, tienen que aprender muy bien cuáles son los monstruos que tienen que poner en campo, en qué momento los tienen que poner, cuáles son los efectos que tienen que utilizar y en qué momento. Y por los costos tan altos que tienen sus cartas, les obligan a que tengan que optimizar o arriesgarse en muchos puntos, por lo cual lo acaba siendo un deck de control, pero no acaba siendo la fórmula clásica. Incluso por sus estadísticas naturales se pueden llevar muchos juegos a través de fase de batalla, permitiendo corregir un problema bastante popular que tienen estas estrategias. Por lo cual, si están buscando un deck de control pero no se quieren enfocar en solamente voltear una carta y poder ganar, en definitiva este es el deck para ustedes. No hace mucho tuvimos la reimpresión de sus cartas más importantes como Boss Stage y Mardel, y precisamente por lo ya explicado de que muchas cartas solo se deben de utilizar a una o dos copias y lo demás tienen que ser complementos, muchas veces
selección o muchos que tengan que estar probando, lo acaba siendo una estrategia muy entretenida. Este es personalmente uno de mis arquetipos favoritos, que incluso tiene historia detrás que lo acaban relacionando a Runic y quién sabe cuánto más vayamos a tener para el futuro. Todo esto suma para hacerlo un deck muy entretenido y competente, y por el aumento de poder que son las cartas de Photon Hypernova, vale la pena conocer cómo acaba funcionando este arquetipo para que cuando lo lleguen a enfrentar no tengan ningún problema contra este, o si lo llegaron a utilizar o están interesados en esta estrategia, que sepan que el funcionamiento del deck cambió por completo y el cambio y aumento de poder que hemos tenido de su día de lanzamiento hasta el día de hoy es uno de los más increíbles que hemos visto en mucho tiempo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Generator. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece el soporte entregado? ¿Qué más les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han utilizado, cómo luce su propia construcción y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen un me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.